los que lo ven. Seguimos adelante entonces con el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Le vamos a dar lectura completa y después lo vamos a ir estudiando versículo por versículo. Capítulo 21 entonces del Evangelio de San Juan. Dice así. En la Reina Valera tiene un título que dice: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. ¿Ya? Vamos a leer hasta el versículo 14. Dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: Venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio ese mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bien, eh, leíamos ahí, ¿cierto?, que Jesús, en primer lugar, dice que Jesús haya manifestado otra vez a sus discípulos, ¿cierto? La verdad es que Jesús solamente aparecía aparentemente eh, a sus seguidores, ¿ya? En términos de su cuerpo espiritual, digamos, ¿ya? Después, cuando nos habla del mar de Tiberia, se refiere al mar de Galilea, ¿ya? Eh, y dice que se manifestó de esta manera, ¿ya? Eh, Después, en el versículo 2, ¿cierto? Nombra a todos los discípulos con los cuales a los cuales se le apareció, y en el versículo 3 dice que le dice a Simón: Voy a pescar, ¿cierto? Le dicen: Vamos nosotros también contigo, ¿ya? Eh, bueno, habla de 6 discípulos más que acompañaron a Simón, pero hay otros 4 restantes que no se menciona si le siguieron o si no le siguieron, eh, o dónde estuvieron durante ese tiempo, ¿ya? Y después dice: Fueron y subieron en un barco, ¿ya? Lo más probable es que haya sido uno de los barcos de Pedro, eh, y los hijos de Zebedeo, o sea, un barco de los de Pedro y de los que los hijos de Zebedeo habían utilizado en un negocio previo de pesca que habían hecho, ¿ya? Bueno, y dice después la palabra que esa noche no habían atrapado nada, ¿cierto? Eh, y eso da a entender de que ellos pescaban no por recreación, sino que lo hacían como una forma de sobrevivir, ¿cierto? De alimentar a su familia. Después decir el versículo 4: Y venida la mañana, esto nos da a entender, ¿cierto?, que estuvieron pescando toda la noche sin tener éxito alguno. Dice: Jesús se puso a la ribera, ¿cierto? Eh, Sin embargo, los discípulos no entendieron que era Jesús, ¿ya? Esto describe de alguna manera la misma experiencia que tuvieron la mayoría de los discípulos, que la primera vez que lo vieron no lo reconocieron, ¿cierto? Y dice el versículo 5: Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Ya? Ahora, esta pregunta que el Señor les hace tenía de alguna manera la intención de sacarlo del ensimismamiento en el cual se encontraban los discípulos, ¿cierto? Porque su preocupación en ese momento, lo único que ellos querían era pescar para alimentar a su familia, entendiendo que era una forma de sustento, ¿ya? Eh,
Y obviamente ellos le respondieron que no, ¿cierto? Que no habían pescado nada, a pesar de que habían estado toda la noche intentando pescar. En el versículo 6 decíamos que dice, y le dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis, ¿cierto? Eh, Me imagino que habrán pensado los discípulos en ese momento, si después eran todos pescadores expertos, después de haber estado toda la noche sin pescar, que venga un extraño y les dé instrucciones para hacerlo, ¿cierto? De haber sido, se les había reventado la cabeza pensando qué es lo que estaba pasando. Entonces la echaron, pero aún así, frente a todas sus dudas, igual echaron la red, ¿cierto? Dice que entonces la echaron. Eh, y esto nos da a entender que a lo mejor Juan ya sospechaba que se encontraba frente al Señor. Por eso que le hacen caso y echan la red, ¿cierto? Y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces, dice la palabra, ¿cierto? Eh, bueno, y esta aparición de Jesús de alguna manera dice relación con con la vida de muchos de nosotros. Tenemos muchos problemas, muchas preocupaciones, y por lo mismo muchas veces el Señor sale a nuestro encuentro para ir despejando todas esas circunstancias que muchas veces nos afanan en la vida. Como le pasaba a estos pescadores, ¿cierto? Estaban afanados por pescar, por darle un sustento a su familia, pero Él les multiplica los peces, ¿cierto? El versículo 7 dice entonces aquel discípulo, el cual amaba a Jesús, ¿cierto? Que sabemos que es Juan, dijo a Pedro, es el Señor, ¿cierto? Eh, Seguramente fue el mejor momento de su vida encontrarse con el Señor en el lugar donde ellos trabajan, ¿cierto? Dice después que Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa, ¿cierto? Eh, eh, no quiere decir que no tenía ropa y que se puso cualquier ropa, sino que ellos sacaban la ropa cuando trabajaban en esos menesteres para no ensuciarla, ¿ya? Entonces se volvió a poner la ropa, seguramente como una forma de respeto frente al Señor, y se echó al mar, ¿cierto? Eh, Cuando dice se echó al mar, yo creo que más que para ayudar a levantar la red, lo hizo con la finalidad de acercarse más rápido al Señor, ¿ya? El versículo 8 y los otros discípulos vinieron con la barca, ¿cierto? Porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos, aproximadamente son 91 metros, ¿cierto? 91,4 metros eh, son estos 200 codos más o menos, o 100 yardas que usted tiene esa conversión, ¿ya? Trayendo la red de peces, ¿cierto? Esto obviamente representa una pesca fabulosa, no solamente para el Señor requirió unos cuantos minutos, ¿cierto? Y estuvieron toda la noche y no pescaron nada, pero el Señor en unos cuantos minutos logró traer esa gran cantidad de peces, ¿cierto? El 9 dice, y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan, ¿cierto? Ahora, ustedes se podrían preguntar, ¿y dónde el Señor consiguió todo eso? Porque es como una fogatita que hizo el Señor en la playa para esperar a los peces, ¿cierto? Usted podría preguntarse, ¿de dónde el Señor sacó, cómo hizo el fuego? Eh, eh, ¿Dónde sacó todo lo que había ahí? Lo más probable es que haya sido un acto milagroso parte del Señor, ¿cierto? Encender ese fuego y esperar a los pescadores en ese lugar para cocinar lo que habían pescado, ¿ya? Y el 10 dice, le dice Jesús, traed de los peces que acabáis de pescar, ¿ya? Eh, y eso demuestra que los peces que había pescado, que había cocinado el Señor en esa orilla no eran los mismos peces que ellos habían pescado. Por lo tanto, más nos hace pensar que esta puesta en escena, digamos, de Jesús, de la parrillita, digamos, del fueguito y esos pescaditos, fue un acto milagroso de parte de él para esperar a los pescadores que seguramente venían muy hambrientos, ¿cierto? El 11 dice, subió Simón Pedro y trajo la red a tierra y llena de grandes peces, ¿cierto? Eh, 50 y, perdón, 153, ¿ya? Eh, Ahora, bueno, la Biblia, a usted se podrá preguntar si son solamente peces, ¿por qué, por qué la Biblia da el número exacto, 153 peces? Porque de alguna manera el Espíritu Santo lo hizo para dar a entender que cada persona es importante. Entonces, aun cuando solamente eran peces, el Espíritu Santo señala qué cantidad de peces eran, porque para él, ¿cierto? Eran muy importantes, ¿cierto? Para el Espíritu Santo. Así como cada persona es importante, en este caso los peces que el Señor, o mejor dicho, que estos pescadores habían pescado, ¿cierto? Por el milagro que hizo el Señor, también eran importantes, ¿cierto? Después dice, diciendo tantos, la red no se rompió, ¿ya? Esto presenta de alguna manera un contraste con respecto a la pesca milagrosa de Lucas 5:6, ¿cierto?
donde la red sí se rompió, si usted lo leía, ¿cierto? Eh, bueno, y de alguna manera, simbólicamente quiere decir que la red se rompió en esa oportunidad porque el Espíritu Santo todavía no había venido, ¿cierto? Eh, y por supuesto que cuando ya está el Espíritu Santo presente, la red no se rompe, ¿cierto? Se mantiene firme. Versículo 12 dice, les dice Jesús, venid y comed, ¿cierto? Eh, y ninguno ahí está actuando como siervo, ¿cierto? No obstante que está glorificado, él actúa como siervo, ¿cierto? Porque lo invita a comer, ¿cierto? Para atenderlo. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, ¿ya? Eh, eh, Muy tristemente en este tiempo hay muchas personas que, aún perteneciendo a facciones religiosas o a grandes iglesias, corporaciones, comunidades, entidades cristianas, no conocen al Señor, no lo conocen. Tienen relaciones con pastores, con hermanos caracterizados, hacen actos de beneficencia, pero no conocen al Señor. Muy triste. Versículo 13 dice, viene pues Jesús y toma el pan y le da y asimismo el pescado, ¿cierto? El pan obviamente que sabemos que es un símbolo del mismo y el pescado es un símbolo de su palabra, ¿cierto? La carne es un símbolo de la palabra de Dios. Y el 14 dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, ¿cierto? Habiendo resucitado de entre los muertos. Hay un poco de discrepancia en cuanto a cuántas veces fueron las veces que se apareció el Señor, eh, pero el hecho claro es que se apareció muchas veces y ante muchas personas después de su resurrección, y por lo tanto esto se demuestra que realmente ese acto sobrenatural que cambió la historia de la humanidad, que es la resurrección, fue un acto verdadero, ¿cierto? Bien, sigamos adelante entonces. Para los que se están incorporando, estamos viendo el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Ahora vamos a seguir avanzando con el versículo 15, ¿cierto? Eh, que en la Reina Valera tiene un título que dice Apacienta mis ovejas, ¿cierto? Vamos a leer, eh, vamos a leer hasta el versículo 19, del 15 al 19. Dice así Juan, eh, Juan 21, del 15 al 19. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Listo? Versículo 15. Ahora, en la versión de estudio que yo tengo acá, este párrafo que leímos lleva por título La comisión, que en definitiva se refiere a lo que se nos manda a hacer a cada uno de nosotros, ¿cierto? De apacentar su grey. Eh, Sobre todo los que hemos sido llamados, ¿cierto?, a levantar obras, ¿cierto? Ya sean células, ya sean iglesias, grupos, ¿cierto?, de estudio, de adoración, etcétera. Entonces, eh, la primera pregunta que dice, ¿me amas más que estos? ¿Ya? Eh, el Señor se lo pregunta, ¿cierto? Debido, con esta interrogante de parte del Señor hacia Pedro, eh, él se la hace por la jactancia de Pedro inmediatamente antes de la crucifixión, ¿cierto? Eh, Porque él siempre decía que amaba al Señor más que los otros discípulos, ¿cierto? Esto lo puede usted ver en Mateo 26, del 31 al 35, y en Marco 14, 29. Ahí Mateo y Marco relatan esta situación, ¿cierto? De que Pedro siempre se jactaba de que él amaba más al Señor que los otros discípulos, ¿ya? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿ya? Eh, Aquí hay una situación bien especial porque
resulta que el Señor, cuando le pregunta si lo ama, él está usando un verbo en griego que es el verbo agapao, ¿ya? Que quiere decir ágape, el amor ágape, que es ese amor ardiente, ese amor supremo, ese amor perfecto que solamente Dios lo puede entregar, ¿ya? El amor ágape. Nos vemos que hay tres tipos de amor, ¿cierto? Eh, pero ese era el amor que el Señor le estaba tratando de preguntar a Pedro si lo amaba de esa manera, con el amor ágape, ese amor que está por sobre todas las cosas, ¿cierto? Eh, no le estaba hablando del amor filio, ¿cierto? Que es el amor, ese amor como de cariño que uno siente hacia otro. Pero Pedro le hablaba del amor filio, ¿cierto? Y por eso le decía así, tú sabes que te amo, pero Pedro no lo amaba realmente, y el Señor lo sabía porque es un ser cierto, que es omnisciente, sabe todas las cosas, pero no lo amaba con ese amor ágape, ¿cierto? Con el cual el Señor quería que lo amara, que el Señor quería que lo amara, o le preguntaba si él lo amaba con ese amor incondicional, con el cual el Señor nos ama a nosotros. Pero Pedro no lo amaba de esa manera, lo amaba con el amor filial, ¿cierto? Con el amor filial, con el amor de amigo, ¿cierto? Con el cariño que tenía, pero realmente, y lo demostró, ¿cierto? No estaba de alguna manera tan dispuesto como el Señor lo estaba a dar su vida por cada uno de nosotros, ¿cierto? Y por eso el Señor le dice, apacienta mis ovejas, ¿cierto? Cuando dice apacienta mis ovejas se refiere a los nuevos convertidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los nuevos convertidos son los que necesitan la atención, ¿cierto? Cuando nosotros le hablamos a una persona, le predicamos el Evangelio, es importante que después los estemos monitoreando, ¿cierto? Que los visitemos, que conversemos con ellos, cómo estás, ¿cierto? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sentiste después de aceptar a Cristo? Porque acuérdese usted que después el enemigo se los quiere llevar de vuelta, ¿cierto? Entonces hay que estar ahí pendiente de lo que pasa con cada una de esas personas. Hoy día precisamente con la Dani andamos en el centro y nos encontramos con la señora Rosa. ¿Se acuerda usted, hermana? La mamá de Fabián, el muchacho que anda prófugo de la justicia. De ahí la volvimos a invitar a la iglesia que venga, ¿cierto? Que se congregue con nosotros porque es necesario en estos tiempos, ya, ¿cierto? Que estemos unidos más que nunca a la luz de la palabra, ¿cierto? Después leíamos que el 16 decía que el Señor le vuelve a preguntar, ¿cierto? A Simón, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama, ¿cierto? Eh, y Pedro, o sea, perdón, claro, bien digo, Pedro de alguna manera se sentía incómodo porque el Señor le vuelve a preguntar lo mismo, ¿cierto? Y le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿cierto? Pero Pedro le contesta, y uno lo puede ver en la versión original, ¿cierto? Que está en hebreo. Ahí usted puede ver que Pedro cuando responde utiliza el verbo filos, ¿cierto? Es decir, le habla de ese amor cariñoso, de amigo, ¿cierto? No del amor ágape del cual el Señor nos ama a todos nosotros y que está todo dispuesto a morir por cada uno de nosotros, ¿cierto? Eh, o sea, no le está negando que lo ama Pedro en definitiva, pero lo ama con un amor distinto, ¿no? Con el mismo amor con el cual lo amaba el Señor, ¿cierto? Eh, y le dice, apacienta mis ovejas nuevamente, Señor, ¿cierto? Eh, y después le dice, en el 17, ¿cierto? La tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman? Y ahora ya el Señor, en esta parte, ¿cierto? Si usted ve la versión en original, el Señor usa la palabra, el verbo filio, ¿cierto? Es como, le pregunta si realmente lo ama eh, con el amor filo, con el amor filial, ¿cierto? Eh, que es la palabra que finalmente Pedro estaba usando para referirse al amor que tenía por el Señor. Y ahí dice que se entristeció Pedro de que le dijese por tercera vez, que le preguntara por tercera vez si lo amaba, ¿cierto? Eh, y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, ¿cierto? Y ahí, de alguna manera, Pedro se desnuda frente al Señor y le está, en el fondo, dando a entender que el Señor sabía todo sobre él. Él sabía que su amor, incluso, a pesar de todas las circunstancias, era imperfecto para el Señor. El único amor perfecto que existe es el amor de Dios hacia nosotros. Porque ninguno de nosotros, por más que rasguemos vestiduras, por más que nos bañemos en silicio, por más que nos veamos súper espirituales, ¿cierto? En la iglesia, ninguno de nosotros sería capaz de dar la vida como lo hizo el Señor, sabiendo todo lo que iba a sufrir. El Señor sabía todo lo que iba a pasar. Y no me canso de repetirlo, Él sabía cómo iba a morir. Tenía el poder para evitarlo y lo hizo a pesar de todo, por amor, ¿cierto? Por usted y por mí. Entonces, por eso le preguntaba a Pedro y por eso nos recuerda en esta noche
que nuestro amor tiene que ser de esa manera, incondicional. Es súper difícil lograrlo porque estamos en la carne, porque cada uno de nosotros tiene miedo a morir, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene miedo a la enfermedad muchas veces, pero el Señor está dispuesto a morir y lo hizo por cada uno de nosotros con ese amor tremendo, ágape, ¿cierto? Que no tiene ninguna frontera, como el amor de Corintios 13, ¿cierto? Que está dispuesto a todas las cosas. Eh, y después dice, tú sabes que te amo, ¿cierto? Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas, ¿cierto? O sea, en el fondo le está dando esa conformidad también de decirle, sí, entiendo que tu amor es distinto, pero aún así te amo, aún así eh, quiero que apacientes mis ovejas, que cuides a mi grey y que te preocupes de cada uno de ellos, ¿cierto? Bien, llegamos adelante entonces con el versículo 18, ¿cierto? De este capítulo 21, dice el 18, eh, vamos a leer hasta el 18 y el 19, ¿cierto? Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo entenderás tus manos. Ah, eso ya lo leímos ya, perdón. Eh, Esto ya lo leímos, ¿cierto? Cuando dice de cierto te digo, cuando eras más viejo te ceñirás e ibas a donde, te ceñías e ibas a donde querías. eh, Se refiere, ¿cierto?, a la mejor edad de cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando podemos hacer lo que queremos, cuando podemos, ¿cierto?, trasladar de un lugar a otro sin ningún problema, ¿cierto? Podemos tomar nuestras propias decisiones. Y después le dice, pero cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otros, ¿cierto? De alguna manera, cuando le dice esto, más que el tema de la vejez o de ser joven, está prediciendo la fidelidad que tuvo Pedro hasta la muerte, ¿cierto?, con el Señor, ¿ya? Eh, y obviamente estas palabras a Pedro le infundieron indudablemente mucho aliento y fuerza en su corazón, a pesar, ¿cierto?, de que el Señor lo había desnudado en cuanto a que su amor hacia él era inferior al amor que Dios le tenía a Pedro, ¿cierto? Pero aún así estas palabras que dan a conocer la fidelidad de Pedro hasta la muerte, de alguna manera lo alientan para seguir adelante, ¿cierto? Eh, y obviamente con estas palabras también el Señor de alguna manera pone un paralelo para que ninguno más de los discípulos, ni nadie nunca más se acuerde de la cobardía que tuvo Pedro en algún momento de negar al Señor, ¿cierto? Porque ahora, a pesar de que Pedro negó al Señor, a pesar de que aquí le está diciendo que tenía un amor inferior al que Dios tenía por él, ahora le está diciendo unas palabras muy hermosas, en sentido figurado, pero le está diciendo que, o está prediciendo de alguna manera la fidelidad que él tuvo hasta el momento de morir, ¿cierto? Eh, Y después decía, y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, ¿cierto? Acá hay una observación de Tertuliano y Eusebio, ¿cierto? Que son los teólogos. Ellos dijeron que el apóstol, al enfrentarse con la muerte, prefirió la crucifixión con la cabeza hacia abajo por la súplica de ser crucificado como su maestro. Era un honor demasiado grande para alguien que había negado a su Señor. Qué tremendo. Estaba por supuesto que dispuesto a morir, no completamente como Cristo, porque Pedro era humano, ¿cierto? Seguramente sintió mucho temor cuando iban a crucificarlo, pero aún así, dentro de todo, él podría haber dicho, ya voy a morir, sí o sí, así que crucifíquenme como el Señor. Pero él estaba de alguna manera tan avergonzado de haber negado al Señor, de alguna manera nunca lo superó, eh, que él pidió que lo crucificaran cabeza abajo, imagínense. No se sentía eh, de alguna manera con el honor de ser muerto tal cual como había muerto el Maestro, ¿cierto? Crucificado como fue crucificado el Señor. Por eso pide que lo crucifiquen cabeza abajo, ¿cierto? Eh, y dicho esto, ¿cierto? Le dice, sígueme, ¿ya? Eh, de alguna manera, cuando el Señor le dice, sígueme, está corrigiendo todo lo que Pedro, o todas las percepciones, ¿cierto? O las suspicacias que Pedro pudiese tener en su corazón, ¿cierto? A lo mejor se sentía inferior, a lo mejor se sentía que había defraudado al Señor por negarlo, pero el Señor le dice, a pesar de todo, a pesar de que me negaste, bueno, no se lo dice textual, pero en el fondo se lo está diciendo así, pues, a pesar de que me negaste 3 veces, a pesar de que tu amor no es igual al que yo siento por ti, a pesar de todo, sígueme, ¿cierto? Y con esas palabras le recuerda que no obstante ello sigue confiando en él para seguirlo, para llevar adelante el ministerio que el Señor había dejado instaurado aquí en la tierra, ¿cierto? Como nos dice cada uno de nosotros.
sígueme, sigue adelante. Yo estoy acá para levantarte los brazos, ¿cierto? A pesar de las circunstancias, a pesar de las necesidades, a pesar de todo lo malo que pueda estar pasando por mi causa, el Señor en esta hora nos dice, sígueme, sigue adelante, tómate de mi mano, sigamos avanzando, sigamos predicando, sigamos trayendo almas, porque esto es una lucha espiritual y es necesario predicar el Evangelio, ¿cierto? Que muchas personas puedan ser salvas en estos tiempos tan difíciles que están ocurriendo, ¿cierto? El versículo 20 dice, eh, a ver, vamos a leer el 20 hasta el 25. Ah, qué aburrido. El 20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quieres que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho, está dicho que aquel discípulo no morirá, pero Jesús, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieren una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. Amén. ¿Cierto? Versículo 20, entonces. Eh, dice el versículo 20, ¿cierto? Dice, volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús que seguía. Se está refiriendo a Juan, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Eh, y le hace la aclaración, ¿cierto? Del que también se había recostado en el pecho de la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es él que te ha de entregar, ¿cierto? Eh, bueno, en el fondo, este es un interrogante que habla de Juan refiriéndose a sí mismo, eh, y nos vuelve la atención, ¿cierto? A la última cena, ¿cierto? Ese momento tan importante que vivieron los discípulos antes de la partida del Señor. Eh, Bueno, el versículo 21, ¿cierto? Pedro le hace una pregunta que obviamente provoca la reprensión de parte del Señor, y el 22 le dice Jesús, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, en el fondo el Señor lo que le está diciendo a Pedro es que no es asunto suyo eh, hacer la voluntad que Él quiere hacer con Juan, ¿cierto? Por eso le dice, sígueme tú, ¿ya? Y es un pronombre, ¿cierto? Que lo utiliza de una manera enfática el Señor cuando le habla, ¿cierto? Eh, Y el versículo 23 que dice, salió entonces de este dicho, de entre los hermanos en aquel discípulo no había demonio, ¿cierto? Eh, pero Jesús no le dijo que no moriría, ¿cierto? Eh, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, Jesús en otras palabras, o mejor dicho, la palabra si quiero, es Él el que dispone la vida humana, ¿cierto? Y además Él es el que revela en su momento su deidad, cuando Él lo quiere hacer, ¿cierto? Como hizo en este momento. Eh, y por eso que después el Señor vuelve, ¿cierto? Y se encuentra con él en la isla de Patmos, ¿cierto? Cuando ya Juan está escribiendo, ¿cierto? El Apocalipsis, ¿ya? Y le da esa tremenda revelación, ¿cierto? Que es el último libro de la Biblia, ¿cierto? Que finalmente fue el que clausuró el canon bíblico, ¿ya? Eh, bueno, y al final cuando dice, este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas, eh, en el fondo está presentando a Juan como un testigo ocular, ¿cierto? De todo lo que se había relatado en este evangelio, ¿ya? Eh, y sabemos que su testimonio es verdadero, ¿cierto? Cuando dice y sabemos que su testimonio es verdadero, estamos leyendo el penúltimo versículo 24, en el fondo está verificando la inspiración de parte del Espíritu Santo sobre todos los relatos de la Biblia, pero en especial sobre este evangelio, ¿cierto? El evangelio de San Juan. Y el 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que sin lugar a dudas está hablando de los muchos milagros estos que el Señor debe haber hecho y que nosotros no los conocemos ahora, porque estamos en la carne y porque tenemos acceso solamente a lo que el Señor permitió en la Biblia, pero cuando vayamos a su presencia nos vamos a enterar de muchas cosas más que el Señor hizo y que no están escritas en ninguna parte, dice la palabra, porque dice que si se escribieran una por una,
Ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir, ¿cierto? Eh, y esto facilita, por supuesto, la creencia de que Jesucristo hizo muchos más milagros que los que fueron registrados en la Biblia, ¿cierto? Eh, Tenemos que entender que Cristo es infinito y que la tierra es finita, y por lo tanto, eh, esta suposición, ¿cierto?, que hace el autor en este versículo es lo más razonable, ¿cierto?, de decir que ni aún en el mundo cabrían los libros que se podrían escribir con todas las cosas que el Señor hizo en la tierra mientras estuvo en la carne, ¿cierto? Así que qué tremendo eh, lo que el Señor hizo, lo que el Señor, todos los milagros que el Señor pudo haber hecho y que en algún momento nosotros vamos a conocer, ¿cierto? Con esto estamos dando término al Evangelio de San Juan, ¿ya? No, no fue tan largo en realidad, no nos demoramos tanto y lo analizamos completamente, así que ya tenemos un Evangelio estudiado, vamos a seguir avanzando. Vamos a estar en oración para que el Señor nos vaya mostrando cuál es el siguiente libro que vamos a leer, ¿ya? Que vamos a ir estudiando. Y la próxima semana entonces, con la ayuda del Señor, nos vamos a encontrar en el estudio bíblico del día jueves. Y el domingo también, si Dios quiere, nos vemos en el servicio en la sede. Amén. Hermana Daniela, lo va a ver que terminemos con una oración. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús, una vez más, Padre bendito, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder aprender más de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, porque usted cada día, Señor, nos despierta, Señor, y son nuevas sus misericordias, Señor amado. Le pedimos, Señor, que nos dé discernimiento, Señor, sabiduría, Señor, para poder comprender su palabra, Señor, que cada día, Señor, esto podemos aprender algo nuevo, Señor amado. La verdad, Señor, que nos quedamos, yo me quedo, Señor, con el último versículo, Señor, donde dice que lo que relata la Biblia, Señor, son solo algunas cosas, Señor amado, de la que usted hizo, Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, Señor, predicando, Señor. Y muchas cosas más, Señor, que a lo mejor la Biblia no alcanza, Señor, a detallar todas las cosas más que hizo usted, Señor. Son misterios, Señor, porque no están en la Biblia, pero sí el apóstol dice que hizo muchas cosas más y esas cosas no cabrían en el mundo. Qué tremendo, Señor amado, de tantas cosas maravillosas que usted puede hacer, Señor amado, que aún no estando en la palabra, Señor, sabemos, Señor, que usted es capaz de todo, Señor amado. Por eso le pedimos, Señor, que sea con cada uno de nosotros, Señor amado, que usted obre en nuestras vidas, Señor, conforme a su voluntad, Señor, en cada área de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor, le presentamos nuestras peticiones, Señor, le presentamos, Señor, todas nuestras necesidades, Señor, todas las cosas, Señor, que tiene nuestro corazón, Señor, usted sea respondiendo, Señor, cada oración, cada petición, Señor, conforme a su voluntad, Señor amado, porque usted siempre va a querer, Señor, lo mejor para nosotros, Señor. A veces es difícil entenderlo, pero sabemos, Señor, de que usted todo lo que hace, Señor, es bueno, Señor. Padre bendito, le amamos, le exaltamos, Señor amado, y le agradecemos, Señor, por ser sus hijos, Señor amado, y por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder un ratito, Señor, ahora en la noche, poder escuchar de su palabra. Le pedimos que pasemos buena noche, Señor Jesús, que nos guarde en nuestros hogares, nos proteja, Señor, y nos dé un buen descanso, Señor, y nos acompañe siempre, Señor. Todo se lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, nos encontramos entonces el día domingo, si la voluntad de Dios. Que descansen. Chao. Amén. Chao, hermana Ceci. Saludos Chao, a hermana toda Ceci. Chao. España. Chao, mamita. Chao. Mm, Buen día. Chao. 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 Chao, Sora.